Salud y bendiciones, familia. ¿Sabías que el temor del Señor es algo que tenemos que tener presente nosotros como cristianos? Mi nombre es José Rodríguez y yo soy Sal. Saludos y bendiciones, familia. Bienvenido a otro video de Yo Soy Sal. Le damos la bienvenida como siempre y le damos las gracias a Dios primero como siempre sobre todo lo que está haciendo, sobre todo lo que está pasando y el crecimiento que seguimos teniendo, ¿verdad? Le damos las gracias a Dios primeramente y a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que sintonizan y que ven cada video en cada semana. Eh, Como dije al principio en la introducción, ¿verdad? El temor del Señor es algo que tenemos que tener presente nosotros como cristianos, ¿verdad? Como creyentes, como hijos de Dios. Y esta semana pues estuve meditando un poco en eso ¿verdad? Sacando apuntes, tardé un poquito en preparar este video porque es tanta la información que tenemos sobre el temor del Señor. Es tan gigantesca y tanta información que resumirlo en un refrigerio en 10 minutos, 10 o 14 minutos, qué sé yo, es difícil. Créeme que es difícil. Se me hizo un poquito difícil. Pero aquí vamos vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo y yo creo que lo logré resumir bastante, ¿verdad? Como mencioné, el temor del Señor es algo que tenemos que tener como presente, ¿verdad? Nosotros como cristianos. Y el temor del Señor, ¿verdad? Voy a tocar dos puntos de los que habla, brevemente de lo que habla sobre el temor del Señor, y es que trae sabiduría, ¿verdad? Y trae protección. Nosotros temer al Señor y tener el temor de Jehová nos trae sabiduría y nos trae protección. Mira lo que dice el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Ves? Cuando tenemos temor al Señor, el Señor envía a sus ángeles para defendernos, para cuidarnos, para protegernos, ¿verdad? Eso es uno de los puntos. En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. También el tener el temor nos trae sabiduría, ¿verdad? Toqué dos versículos que son bastante comunes para las personas que estudian la palabra ¿verdad? Y que escuchan sobre la palabra. Pero yo creo que son los más fáciles de que podamos digerir para entender esto. Eh, Vemos también que en Job 28:28, Job 28:28, tomé este versículo porque este versículo abre, ¿verdad? Un poco sobre el temor al Señor en cuanto a la sabiduría. Dice, y dijo el hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Ya estamos viendo como, o sea, qué es el temor del Señor? Una de las cosas que podemos tomar como el temor del Señor es apartarse del mal, apartarse de lo malo. ¿Por qué? Porque el temor es algo, cuando le tememos a algo, ¿verdad? Y si lo buscamos no quise entrar en busqué definición, pero no quise entrar en definición porque sería un poquito más intenso, más, o sea, tendría que entrar en mucha más información. Pero es cuando le tememos algo, y todo el mundo conoce, todo el mundo puede temer que sea una cucaracha, o ratones, a los sapos, a lo que tú quieras decir, ¿verdad? Pero el temor del Señor es diferente, porque el temor del Señor no es que le tenemos miedo de, que me da miedo, sino que el temor del Señor es un temor de hacer las cosas bien, de hacer las cosas correctas, porque queremos agradarle a Él. Y al querer agradarle a Él, y el querer, ¿verdad?, tener los beneficios de la salvación y de la vida eterna, que es lo que Él nos promete, ¿verdad? Y de vencer con Cristo y reinar con Cristo, pues tenemos que temer, ¿verdad? A no apartarnos de Él y no apartarnos, ¿verdad?, de lo que va a pasar después cuando venga la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el temor a Dios? Pues como está diciendo, apartarse de lo malo, del pecado, tratar de vivir en santidad. ¿Qué es santidad? Separarse para Dios. Santidad no es nada más que nada menos que separarse para Dios. A veces vemos santidad como alguien que es holy, que no tiene ni un mal pensamiento. No, somos humanos, ¿sabes? Los malos pensamientos, o sea, el pecado en sí, siempre va a estar en nosotros porque es la carne, es con lo que peleamos, con lo que peleamos día a día. Es con la carne, ¿verdad? Y ahí de ahí es que surge el pecado. Pero si nos apartamos para el Señor, que es vivir en santidad, pues tratar de no cometer pecado, ¿verdad? Y si alguna vez cometemos algún pecado, pues pedirle perdón al Señor, ¿verdad? En Proverbios 2, 1 al 5,
el Señor nos explica bastante fácil, bastante tangible, ¿verdad? Lo que es el temor, tenerle temor a Él, ¿verdad? Escogí este porque es bastante digerible, se entiende bastante fácil. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, o sea, las escrituras, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, sin inclinar tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares, y la escudriñases como tesoro, entonces entenderás el temor del Señor, o el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el temor a Jehová? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo lo llamamos? Hablamos un poquito en el video anterior sobre eso. Escudriñando la palabra, buscando la palabra, escudriñando y leyendo la palabra. Ahí vamos a entender y a saber qué es lo que el Señor quiere que hagamos y que no hagamos. Ahí vamos a entender que estamos haciendo bien, que estamos haciendo mal. Básicamente la conclusión de este video es más o menos igual que la del anterior. Estudiar la palabra. Digo, y ese es nuestro ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes. Buscar la palabra, estudiar la palabra, porque ahí es que vamos a encontrar la sabiduría. ¿Cómo encontramos la sabiduría? Teniéndole temor al Señor, temiéndole al Señor y escudriñando la palabra. Ahí es que vamos a encontrar lo que el Señor quiere que hagamos y lo que no hagamos, ¿verdad? Y yo encuentro que ahí nos lo explica súper bien. Puedes buscar Proverbios 2 del 1 al 5. Pues si recibieres mi palabra, si recibieres lo que Él nos da en su escritura, lo que Él nos enseña, si recibieres mi palabra y mis mandamientos, ¿sabes? Que estás haciendo bien, que estás haciendo mal, ¿verdad? Y los atesoras dentro de ti, ¿verdad? Y lo en sabiduría. Y lo buscas, ¿sabes? Lo dice, y si como la plata lo buscares, ¿sabes? Como está hablando como la plata, es como el dinero, ¿sabes? En ese tiempo, pues, se menciona la plata, pero hoy en día es como si dijéramos el dinero. Si lo buscaras, ¿cómo te afanas por buscar los chavitos para tu casa, ¿verdad? El trabajar, ¿verdad? Pues si de esa misma manera te afanaras por buscar y estudiar la palabra, encontrarías el temor del Señor, ¿verdad? Y al encontrar el temor del Señor, vas a encontrar la sabiduría, ¿verdad? En Filipenses 3, 7 al 8, Pablo, que es un hombre estudioso de la palabra, un hombre que conocía la palabra, o sea, por eso seguía a los cristianos, porque él era fiel fanático de las enseñanzas de los primeros 5 de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, que era lo que ellos estudiaban. Y entonces por eso él seguía a los cristianos, hasta que se convirtió, hasta que tuvo el encuentro, ¿verdad? con Jesús. Pero el afán que él tenía ¿verdad? Por su doctrina, por lo que él seguía, hizo seguir a los cristianos y matarlos. Y él era un hombre, pues, si venimos a ver, lleno de sabiduría, pero no de revelación, que es lo que viene Cristo a dejarnos a nosotros. Porque yo te puedo decir, no, lee y estudia, y tú lees. Oye, pero si lees como el papagayo y estudias como el papagayo, no vas a tener la revelación que tú necesitas. La revelación que Cristo nos dejó hoy en día, porque dentro de lo que es temer al Señor, oye, hoy en día tenemos a Cristo, que es el que nos da el Espíritu Santo para poder entender lo que vamos a leer, lo que vamos a estudiar. Como dije en el video anterior, el Espíritu Santo es el que te va a dirigir a lee esto, estudia esto. Mira, aquí está la contestación a esto, aquí está la contestación a esto otro. Pero solamente cuando el Espíritu Santo entra en nosotros es que lo podemos entender, porque si no vamos a estar como el apóstol Pablo, ¿verdad? Antes de encontrarse con Cristo, ¿qué hacía? Seguía a los cristianos. Pero él pensaba que lo estaba haciendo bien, o sea, no vamos ¿verdad? a ser justos en cierto aspecto. Él pensaba que lo estaba haciendo bien porque era lo que él había estudiado en los primeros 5 libros de la Biblia. Él era de los que esperaba a otro Mesías, no a Cristo como Mesías. Lo que pasa es que es difícil de chocar con el aguijón, como le dice Jesús, ¿sabes? Cuando tuvo el encuentro con Jesús, entonces dice, rayo, espérate, yo estaba completamente equivocado. Entonces él recibe el Espíritu Santo y es el hombre que nos da las mayores revelaciones del Nuevo Testamento. Es el hombre que escribe la mayoría de los libros, el hombre que sin haber caminado con Jesús y conocer a Jesús, tiene un conocimiento inmenso. Un conocimiento, pero ¿quién se lo da? El Espíritu Santo.
Entonces, si yo te estoy diciendo que el principio de la sabiduría y que la cobertura que tenemos, el cuidado que nos da el Señor es el temor al Señor, y si te estoy explicando que el temor al Señor es conocer las Escrituras, es conocer lo que Él nos dice, es conocer lo que Él nos está mandando a hacer, oye, de la única manera que lo podemos hacer es teniendo al Espíritu Santo adentro como lo hizo Pablo, ¿verdad? Mira lo que dice Pablo en Filipenses 3, 7 al 8. Dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por basura para ganar a Cristo. Ahí él lo expresa de una forma tan y tan brutal. O sea, él tenía todo el conocimiento. Él tenía cartas de los principales líderes, ¿verdad? Reyes, líderes y sacerdotes para poder ir a perseguir los cristianos. O sea, él tenía toda la autoridad terrenal para hacerlo. Porque él entendía que lo que él había estudiado era lo correcto. Pero no es hasta que tiene un choque con Jesús, que recibe el Espíritu Santo, que entonces él tiene la revelación de lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué es la conclusión que te quiero traer ante todo esto? Que el temor al Señor lo podemos encontrar y lo podemos ver cuando tenemos a Jesús dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, entonces el Espíritu Santo es el que nos dice: mira, esto está bien, esto está mal, estás haciendo esto bien, estás haciendo esto mal. Nos va a llevar a la escritura, para decirnos: mira, chequéate aquí, busca aquí, lee aquí, y tú vas a ir: wow, qué brutal, mira lo que dice aquí, wow, tremendo, tú sabes. Y ahí es que tú vas a decir: wow, brutal, porque o sea, el Espíritu Santo te va a llevar y te va a guiar, te va a guiar por las escrituras. Y si el principio del temor, ¿verdad? El principio de la sabiduría, perdón, es el temor al Señor. Y si el que le teme al Señor, el ángel del Señor acampa alrededor de él y lo cuida y lo protege, oye, pues tenemos que buscar el temor del Señor por medio del Espíritu Santo, estudiando las Escrituras. Vamos a buscar el temor del Señor por medio del Espíritu Santo, entendiendo las Escrituras, leyendo las Escrituras. Ahí vamos a saber lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal. Pero si queremos tener, ¿verdad?, ese conocimiento por medio de las Escrituras, oye, tenemos que recibir al Espíritu Santo. ¿Y cómo recibimos al Espíritu Santo? Aceptando a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque como único el Espíritu Santo puede entrar dentro de nosotros es cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesús, cuando se fue, dijo: oye, voy a enviarle al Paracleto, voy a enviarle a un Consolador, les voy a enviar al Espíritu Santo, porque ya Él no iba a estar con nosotros. Él está con nosotros por medio del Espíritu Santo, pero físicamente no iba a estar con nosotros. Pero por medio del Espíritu Santo, entonces Él habita en nosotros. Por eso que Él dijo que en 3 días restauraría el templo, porque ahora el templo somos nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Él habita en nosotros. Tenemos conexión directa con el Padre por medio del Espíritu Santo. ¿Cuál es el temor del Señor? Hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos. ¿Cómo vamos a hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos? Estudiando la palabra. ¿Cómo voy a extender la palabra? Teniendo al Espíritu Santo dentro de ti. Es la única manera que podemos hacerlo. Podemos a veces, ¿verdad?, ir mucho a la iglesia y congregarnos, pero porque hay personas, yo cuando empecé a ir a la iglesia no había aceptado al Señor, tardé un tiempo en aceptar al Señor, y iba y me congregaba, pero a veces no entendemos lo que estamos escuchando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todavía no está obrando en nosotros, pero no le hemos abierto la puerta a que Él entre y que haga lo que Él quiera con nosotros como Él quiere hacerlo. Así que nada, en este día te invito a que aceptes al Señor como tu Salvador, como tu Señor y Salvador, para que la redundancia, y que puedas permitir que el Espíritu Santo entre en ti y obre en ti como Él quiera hacerlo. Así que nada, como siempre les digo en mis videos, los que siguen mis videos saben que mis videos siempre terminan exhortando a los nuevos oyentes a que acepten al Señor, a que puedan decir: Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Reconoce al Señor como tu Señor. Acéptalo y recibe al Espíritu Santo. Cuando hagas esto, cuando hagas esa oración, la voy a repetir de nuevo. Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida.
sencillo. Y empieza a estudiar la palabra. Empieza a estudiar la palabra, empieza a estudiar la palabra. Donde la tengas, en tu device, el libro físico, el celular, donde la tengas, empieza a estudiar la palabra y el Espíritu Santo te va a ir llevando, 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 te va a ir llevando. Entonces vas a poder entender lo que es el temor al Señor. Entonces vas a decir, no, esto yo no lo voy a hacer porque está mal. Esto lo voy a hacer porque está bien. Esto yo no lo voy a hacer porque, mira, y el Espíritu Santo te va a ir escudriñando y va a decir, no, esto no es lo correcto. Así que te invito a aceptar al Señor, a Jesús. Si te has apartado, pues te invito a que vuelvas ¿verdad?, a los caminos. Ya conoces al Espíritu Santo, ya sabes de lo que estoy hablando. Así que si te has apartado, pues vuelve al Señor. Si nunca has recibido al Señor como tu Salvador, pues haz la oración y recibe al Señor y empieza a escudriñar la palabra. Empieza a sacar tiempo con el Señor, empieza a sacar tiempo para que tú veas que el temor va a llegar a ti. El temor del Señor es un temor bonito, créeme. Así que, como siempre digo, los bendigo su vida y recuerden siempre que tú eres sal, yo soy sal, nosotros somos la sal de la tierra. Bendiciones.